Buenos días, estimados. El día de hoy, 16 de noviembre del 2020, exactamente a las 11:19, daremos la clase correspondiente a la continuación de la función judicial y la justicia indígena. Para esto, en primer lugar, voy a solicitar la retroalimentación del deber por parte de ustedes. Voy a requerir 3 intervenciones sobre el deber enviado del artículo 167 hasta el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, escucho las consideraciones del deber de Lisbeth Rojas. Buen día, Lisbeth. Lisbeth Rojas. Recordando que la clase quedará grabada y que será asimismo revisada la participación en clase. Entonces proseguimos con Melanie Mazón, por favor. Buenos días, abogado. Buen día, Melanie. Bueno, el deber que mandó la semana pasada se trató básicamente sobre los artículos relacionados con la función judicial y la justicia indígena. Lo que más resaltó del trabajo que yo hice fue centrarme en el artículo 171, si no me equivoco, que hablaba sobre la función jurisdiccional que tenían los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial, ya que esto se les da como una base en sus tradiciones ancestrales y un mecanismo como para garantizar los valores y principios aborígenes. Me pregunto algo, Melanie. ¿Podría considerarse, se acaba de ir Melanie, bueno, cualquiera de los presentes, respecto al non bis in idem, es decir, no juzgar 2 veces por la misma causa, se podría considerar que es válida la justicia indígena o no, la sentencia en la justicia indígena? ¿Qué me puede responder eso, por favor? Melanie le preguntaba acerca del principio de non bis in idem. ¿Sería aplicable el principio de non bis in idem para la justicia indígena? Disculpe, ¿puede repetirlo? No lo escuché, es Sí, que tengo mala el conexión. principio non bis in idem, que significa no juzgar 2 veces por la misma causa, podría ser aplicable a las sentencias de la justicia indígena. Eh, Según creo que no, porque una vez ya castigada con las bases del pueblo indígena, se tiene que llevar a la justicia de la función judicial, creo yo. No, sí se constituye como justicia indígena, como principio de non bis in idem. Es igual de válida que la ordinaria. Bueno, proseguimos con otro criterio por parte de Edson Méndez, por favor. Edson Méndez, buenos días. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Por situaciones personales no tuve tiempo de conectarme a la clase anterior y de igual manera estuve también ausente en lo que es la realización de la tarea, así que no leí respecto a eso y no hice la tarea tampoco. Listo, Edson. Asimismo, escribirme para poder entregar el deber, por lo menos de manera trazada, para no perder dicho puntaje. Listo, doctor. Gracias. Proseguimos entonces con Romina Perero. Buen día, doctor. Buen día, Romina. Cuéntame. Bueno, la tarea se trató acerca de la función judicial y la justicia indígena. De todos los artículos, a mí me pareció más importante el 168 porque establece los principios que aplicará la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones. Este cuenta con 6 numerales. El que para mí me pareció más importante fue el numeral 2, que establece la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.
Este principio está vinculado con el de independencia, es decir, sin la injerencia de otros poderes del Estado, a través de la dotación de recursos económicos, administrativos y financieros, y permitirá que las inversiones en justicia vayan en beneficio de la sociedad y el mejoramiento en el ejercicio y defensa de sus derechos. Listo, muchas gracias por su intervención, Romina. Vamos a proseguir entonces con la clase del día de hoy. Continuando, por supuesto, con los artículos posteriores. Específicamente tenemos el artículo 177, que afirma que la función judicial se divide en 4 tipos de órganos. Los órganos autónomos, tenemos los órganos jurisdiccionales, los órganos administrativos o disciplinarios, y por último lo que son los órganos auxiliares. Los autónomos, como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. La Fiscalía, según el artículo 442 del COIP, dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Mientras que la Defensoría Pública, según lo expuesto en el artículo 191 de la Constitución, buscará prestar un servicio legal, un servicio técnico oportuno en el patrocinio y asesoría jurídica de aquellas personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar o no tengan dinero para contratar un abogado privado, ¿no? Un abogado privado para la protección de sus derechos. Como vemos, ambos son órganos que intervienen directamente en procesos judiciales. Sin embargo, son autónomos, ya que, valga la redundancia, tienen autonomía administrativa, económica y financiera con respecto al control que ejerce el Consejo de la Judicatura, quien regula y administra los órganos auxiliares y jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales son aquellos que se encargan de administrar justicia en el Ecuador, tales como pueden ser los juzgados y tribunales de primera instancia, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia. Esos son los órganos jurisdiccionales en el Ecuador, que los describiremos en lo posterior. También tenemos los órganos de gobierno, administrativos o disciplinarios, como específicamente es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Órgano de control. Tenemos los órganos auxiliares, como son en primer lugar la notaría, que según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario, que es el responsable de la notaría, es aquel funcionario investido de la fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en las leyes, ¿no? La notaría es un órgano auxiliar, ya que ayudará a aquellos que intervengan en procesos judiciales a dar fe pública de ciertos documentos. Sin dicha fe pública no se podría presentar dichos documentos en procesos judiciales, ¿no? Entonces, la importancia de las notarías y de la labor del notario. Como siguiente órgano auxiliar se encuentran los martiriadores judiciales, que actúan en remates judiciales, en donde se podrán subastar ya sea bienes públicos, bienes de particulares o bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Los bienes de particulares tenemos que tomar en cuenta que las personas que deseen vender cualquier bien inmueble o bien mueble podrán hacerlo, lógicamente, accediendo al sistema de remates judiciales del Consejo de la Judicatura, ¿no? Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que use o goce de los derechos de la ciudadanía y de formación jurídica, ¿no? Para acceder al servicio de remates judiciales en línea, provisto por el Consejo de la Judicatura con la única tasa por servicios administrativos del 1,7% de un salario básico que en el Ecuador en el año 2020 vendría a ser $6.80, que es lo que vale el servicio, que se pagará por una sola vez, ¿no? Sin ningún tipo de tasas posteriores. También tenemos los bienes embargados que se rematarán por los martiriadores judiciales, los bienes embargados en procesos judiciales, mientras no sean los enumerados en los artículos 396 y 397 del COIP, que determina que son el dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto, que fue objeto de la demanda, bienes genéricos que fueron objeto de la demanda, y que se embargaron en poder del lado del ejecutado a títulos valores y efectos de comercio transables en bolsa de valores, ¿no? Existirá esta prohibición respecto del embargo, ¿no? Según el artículo 398 del COGEP, el remate incluirá bienes embargados a personas por acumulación en cumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos bienes bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura.
Entonces entendemos que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública de bienes del ejecutado con el fin de satisfacer el pago hacia el ejecutante, es decir, la persona que ha interpuesto una demanda por cualquier tipo de deuda hacia otra persona, ¿no? El remate de bienes embargados consiste en el proceso a tomar después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes del ejecutado, previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el mismo, ¿no? Una vez embargado el bien, el juzgador, a solicitud de partes, de conformidad con lo que establece el principio dispositivo señalado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordenará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 395, inciso tercero, que un perito acreditado por la Función Judicial realice un avalúo del bien para determinar el valor que tiene y por el cual se va a ofrecer en venta al público a través de la plataforma habitual ya mencionada. Como último órgano auxiliar tenemos a los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargarán, a petición del juez, de custodiar los bienes que estén bajo providencia preventiva, es decir, bajo secuestro o bajo retención, ya que es la cosa sobre la cual se litiga o los bienes que aseguren el crédito, tal cual establece el artículo 124 del COGEP, perdón. Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día del embargo hasta el día del remate de los mismos, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador acerca de los órganos jurisdiccionales, que son los siguientes. Tenemos la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país. La Corte se encuentra integrada por 21 jueces y juezas, quienes se organizan en salas especializadas y son designados para un periodo de 9 años. De este periodo de 9 años, lógicamente no lo cumplirán los 9 años, sino que cada 3 años se irán variando, se irán eligiendo nuevos jueces, ¿no? Serán 6 salas especializadas: civil, penal, laboral, constitucional, administrativo, contencioso administrativo, contencioso tributario y familia, ¿no? Cada sala estará conformada por 3 jueces y se renovarán por tercios cada 3 años. Si digo por tercio de 21, cada 3 años se renovarán 7 jueces, ¿no? Según el criterio del artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Los criterios de sustitución son en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, que es el ente regulador, o también por reacciones externas, como pueden ser sanciones, o por abandono del cargo por parte de los jueces, ¿no? Según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. Segundo, tener un desarrollo de sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración a las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho. Dichos fallos se remitirán al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida, por supuesto, en el plazo de 60 días sobre su conformidad. En el caso de que se dé una rebeldía o no se conteste a esta solicitud, se entenderá aceptada. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple iteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso. Se publicará en el registro oficial a fin de que tenga efecto generalmente obligatorio, entendiéndose entonces como los fallos de triple iteración es que en 3 procesos diferentes se dé una sentencia análoga respecto a análogos actos, ¿no? Análogos actos, y se podrá dar lo que es el fallo de triple iteración, que se constituirá como jurisprudencia. Respecto a las funciones de la Corte Nacional de Justicia, proseguimos con la tercera función, que es conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen del fuero, es decir, en este caso puede ser el presidente, por ejemplo, que por el fuero iría directamente a la Corte Nacional de Justicia. Como cuarta función tenemos la de presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. Como quinta función tenemos las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, que elegirán entre sus miembros
a la presidenta o presidente que representará la función judicial y durará en sus funciones 3 años. En cada sala especializada se elegirá un presidente por el periodo de 1 año, ¿no? Ya explicada esta parte de la Corte Nacional de Justicia, procederemos a la explicación del siguiente órgano jurisdiccional, el cual es las Cortes Provinciales de Justicia, los cuales son tribunales o cortes de apelación o sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia. La estructura de cada corte provincial varía y lógicamente es regulada por el Consejo de la Judicatura. Dependerá de cada provincia. Asimismo, los jueces provinciales se agrupan en salas especializadas por materia, como pueden ser penal, laboral, civil, entre otras, ¿no? Existe una corte provincial por cada una de las 24 provincias en la que se encuentra subdividido en el Ecuador y tienen sus sedes en la capital de cada provincia, ¿no? Entonces, para concluir este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las cortes provinciales tienen competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a personas con fuero provincial, tales como pueden ser los alcaldes, por ejemplo, así como resolver los recursos de apelación interpuestos en los procesos provenientes de tribunales inferiores, es decir, tribunales de primera instancia, ¿no? Tenemos también los que son los tribunales y juzgados de primera instancia, que son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, aquellos juzgados de tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero. En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones de menor población se organizan unidades judiciales multicompetentes, mientras que en los cantones cuyas cabeceras cantonales son grandes ciudades, existen unidades judiciales especializadas en cada materia. Por último, tenemos a los juzgados de paz. En relación a este tema, manifestamos que los jueces de paz son líderes elegidos por la comunidad con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas que surgen en el día a día, siempre respetando las costumbres y cultura de cada comunidad. Para la elección de jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a las distintas circunscripciones territoriales para diagnosticar aquellas localidades que no tienen un fácil y rápido acceso a la ciudad y por ende a la justicia, y que necesiten en realidad justicia rápida y por ende un juez de paz, ¿no? El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado en la resolución del Consejo de la Judicatura número 252-2014 en sus artículos desde el 7 hasta el 16. Los requisitos para ser jueces de paz se encuentran especificados en el artículo 250 del Código Único de la Función Judicial y son los siguientes. En primer lugar, ser mayor de edad y hallarse en goce de derechos de participación política. También tener como mínima instrucción la primaria completa. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia, tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, añejo o vecindad, donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a 3 años. Y por último, lo que es el requisito subjetivo que consta de gozar de respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo. Para ser juez de paz no se necesita ser profesional en derecho y desempeñarán sus funciones en forma voluntaria como un servicio social a su comunidad. Por consiguiente, no recibirán ningún tipo de remuneración por sus funciones, ¿no? Según la resolución número 252-2014, en su artículo 19, los jueces de paz serán competentes únicamente para lo siguiente: conocer y resolver sobre la base de la conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos del trabajador en general. También se encargarán de aquellas contravenciones que no impliquen privación de libertad. Ningún juez de paz podrá delegar su competencia a otro. Sin embargo, podrán solicitar colaboración a la justicia ordinaria. Podrán remitir, por supuesto, expedientes a fiscalía en el caso de que lleguen este tipo de casos, ¿no? Valga la redundancia. En caso de que los jueces de paz de una circunscripción no puedan o no deben conocer la causa por principio de independencia e imparcialidad, las personas podrán acudir a los mediadores comunitarios de dicha locación. En ningún caso podrán resolver los jueces de paz sobre hechos y actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, ni disponer, por supuesto, de la privación de libertad, y este tipo de justicia de paz nunca prevalecerá sobre la justicia indígena.
A manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar justicia, solucionando los conflictos mediante acuerdos amistosos o conciliación. De no ser posible llegar a un acuerdo, el juez o jueza de paz resolverá en equidad. La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura es la siguiente en el Ecuador. Hay 17 jueces de paz en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 11 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichincha, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañar, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tungurahua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos, 8 en Francisco de Orellana, 14 en Pastaza, 11 en Morona Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 399 jueces avalados por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y estrictamente necesarios, obviamente, según la circunscripción territorial en la cual se establecen, ¿no? Proseguiremos ahora con la explicación del artículo 129 y 180 de la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a proceder a leer el mismo respecto al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones aproximadamente 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente por un periodo de 3 años. Asimismo, la designación de los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición, con veeduría, que es el tema que ya vimos anteriormente, e impugnación ciudadana. Se elegirán 6 vocales profesionales en Derecho y 3 profesionales en las áreas de Administración, Economía, Gestión y otras afines, ¿no? De la misma manera, recomendarles revisar lo que son las funciones del artículo 181, funciones que tiene el Consejo de la Judicatura, de lo cual no hay mucho que explicar, sin embargo voy a proceder a dar lectura de las mismas para socializarlo, ¿no? En primer lugar, función del Consejo de la Judicatura, 181, numeral 1, definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Segundo, conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, con excepción de los órganos autónomos. Tenemos dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial constante, ¿no? Como quinta función, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial, ¿no? Asimismo, proseguimos con el artículo 182 hasta el 186, que es lo que ya revisamos acerca de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta algunos apuntes finales acerca del Consejo de la Judicatura, que son los siguientes. El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales juzgados de acuerdo a las necesidades de la población de cada circunscripción, entendiendo como necesidades el número de habitantes y las tasas criminales que existen en cada locación, en cada población, ¿no? En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia, y uno especializado en adolescentes infractores. En las localidades donde existe un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias. Y quisiera, para finalizar, manifestarles un punto en común, un requisito en común que se tiene para los concursos de méritos y oposición, para cargos de jueces de distintas instancias, para jueces de Corte Nacional de Justicia, para jueces de Corte Constitucional, para defensor público, y los requisitos para todos estos puestos son los mismos, son los siguientes. En primer lugar, ser ecuatoriano y estar en goce de derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho legalmente acreditado en el país, haber ejercido con probidad e idoneidad notoria la profesión en libre ejercicio o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años, ¿no? Eso ha sido la clase por el día de hoy. Quisiera recordarles asimismo que tienen un deber, ya subido a la plataforma en modo, que se constituirá como el desarrollo desde el artículo 190 hasta el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Les agradezco mucho por la atención prestada y desearles un feliz inicio de semana. Muchas gracias.
Gracias, abogado. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.